Dani, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues nada, como siempre, un privilegio poder estar otro día más contigo y con tu audiencia. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero personalmente darte la enhorabuena por ese premio que yo creo que es merecido, por el esfuerzo que dedicas y por el trabajo que le echas muchas horas, que me consta, que lo sé. Y nada, pues mi más sincera enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Ya sabes que a mí estos de los premios son bienvenidos siempre. Lo que pasa que como que el mérito no es básicamente de los que hacemos el programa, sino de aquellos que lo escuchan y sobre todo de aquellos que han votado a nuestro favor. Ellos son los que realmente dan mérito al esfuerzo que no realizo yo, que realizamos todos en conjunto. Por lo tanto, el premio no es únicamente del programa, sino de todos aquellos que participan y escuchan el programa. Achtung, 0, 3, 2, 4, 6, Steuerung 1, 6, 3, 8, 1, 4, 6. Y volviendo a la realidad que estamos viviendo ahora mismo, esto que acabamos de escuchar no es una ida de pinza del programa, no es una grabación psicofónica, no es absolutamente nada de todo esto que nos podamos imaginar. Tampoco es algo que se nos haya colado ahí de improviso y que no seamos conscientes de ello. Esto es algo que hemos preparado adrede por el tema que vamos a tratar hoy, ¿no, Dani? Exactamente. De hecho, si hay algún oyente tuyo de estos románticos que escuchen la radio onda corta y estos aparatos que ya están ya olvidados, le tenemos que dar la enhorabuena porque lo que acaban de escuchar oficialmente no existe, pero está ahí, ¿no? Eso es una realidad y cualquier persona con una onda corta puede sintonizar este tipo de emisiones. O sea que sí, que no es una idea de pinza ni una psicofonía, esto es real. O sea, que no Eh, existe, pero se puede escuchar. Exactamente, oficialmente no existe. Nadie tiene autoría de estas emisiones, no se sabe a quién van dirigidas, no se sabe muy bien de dónde vienen. Existir existe, pero no se sabe para qué sirven. Bueno, hablaremos un poco en el programa e intentaremos ahí poner un poquito de luz Mm. sobre este tema. Pues vamos, si quieres, un poquitín por la historia, si te parece, ¿no? Porque hoy Hmm. vamos a hablar básicamente de radio, ¿no? Eso es. Es que yo creo que en esta época en la que vivimos, que está todo tremendamente digitalizado, ¿no? Que tenemos la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que estamos rodeados totalmente de sistemas digitales. A veces se nos olvidan que tenemos inventos en casa, que algunos ya, pero yo por lo menos no los tengo en casa físicamente, como es la radio, ¿no? Que está en algunos sitios incluso cogiendo polvo y en otros casos ni siquiera, como es el mío, ni siquiera lo tengo en casa, ¿no? Y no somos conscientes del impacto tecnológico que supuso en esa época y de la repercusión histórica que tuvo. De hecho, una radio, una simple radio que ya nos damos importancia, ¿no? Que la tenemos ahí, no, bueno, nos parece un objeto trivial, nos tendríamos que remontar a una Nochebuena nada más y nada menos que de 1906, un salto en el tiempo bestial, y, y vamos a ponernos en el pellejo de, pues, unos operadores de radio de algunos barcos en el Océano Atlántico Norte que recibieron a través de unos auriculares, como los que yo llevo ahora mismo puestos, bueno, exactamente igual, ¿no? Pero parecidos, ¿no? Y recibieron algo en sus oídos que nadie jamás hasta aquella época había escuchado nunca. Y era, parece una tontería ahora escucharlo, ¿no? Pero era un villancico tocado en violín, un fonógrafo de fondo que reproducía una canción popular de la época y que luego, pues finalmente, el mismo hombre que estaba tocando leía unos pasajes de la Biblia y antes de dar las buenas noches y desear la feliz Navidad, ¿no? Es que eso fue un momento histórico porque se trató de la primera retransmisión pública radiofónica de la historia realizada por Regina Fedensen y es que nunca, jamás, la voz humana había viajado, digamos, por el espacio y se había diseminado para que cualquier persona con un receptor pudiera escucharlo. Aquello fue magia pura, algo que ahora no le damos importancia, pero aquello fue, pues eso, algo prácticamente que cambió el mundo, ¿no? De hecho, eh, a partir de 1920, que se empezaron a salir ya las radios comerciales, aquello pues cambió el sistema de comunicación para la historia. Y de hecho la radio, que ahora estamos muy acostumbrados a escuchar el tema este de, bueno, de las fake news, ¿no? Que estamos escuchando, incluso la radio se usó en la guerra mundial por parte de los nazis, que de hecho suministraban a su población pequeños dispositivos de radio en los que previamente tenían emisoras en los que les vendían noticias que la guerra iba muy bien, a pesar de que la estaban perdiendo, para subir la moral de su pueblo y vender noticias falsas. O sea, quiero decir que ni siquiera el concepto de fake news que tenemos ahora mismo es novedoso, es propietario nuestro, sino que
bueno, pues que viene de muchos años atrás, ¿no? Y retomando lo que acabas de decir antes de esa emisión, que yo creo que la gente que la ha podido escuchar son emisiones que son bastante inquietantes, ¿no? Por la musiquita, esa voz robótica. Y de hecho es que estas emisiones se las conoce como, pues como hemos dicho antes, como emisoras de números. Le han puesto ese nombre, ¿vale? Y de hecho, prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, prácticamente, bueno, pues han estado surcando pues, las ondas, nunca mejor dicho, de una manera muy, muy habitual. Y de hecho, bueno, la gente que pueda tener un dispositivo de radio puede sintonizarlas, puede llegar a sintonizarlas ahora. Es verdad que no van en rangos de frecuencia muy habituales, ¿de acuerdo? Pero van a poder encontrarse pues con personas recitando números, como una voz mecánica como la acabáis de escuchar, que es bastante inquietante, o a veces natural también la voz, y en multitud de idiomas. Lo vais a tener en inglés, algunos en alemán, ruso, chino. Luego, si queréis, os doy una página donde podéis descargaros CDs que está íntegramente generado con este tipo de ondas, porque merece mucho la pena escucharlas porque son muy, muy buenas. Y de hecho, la mayoría de las voces que os vais a encontrar pues son femeninas, pero bueno, a veces también tenéis a hombres que las recitan y algo ya lo más que para mí me parece más, no sé, que a mí me pone mal lo peor de punta es la voz de niños, que se usan también mucho para este tipo de notificaciones, que son bastante tétricas. Y bueno, a veces recitan palabras, letras del abecedario, este fonético internacional, el típico alfa, bravo, Charlie. Bueno, eso lo vais a poder encontrar de manera bastante habitual. Vais a ver que también empiezan muchas veces con una especie de musiquita al principio, ¿vale? Como una breve melodía o una especie como de introducción, que es como una especie como de método, luego ya entraremos un poquito más en detalle, ¿vale? Pero es como un método para reclamar la atención. Y bueno, luego estas emisiones, os vais a encontrar algunas que a lo mejor emiten una vez al día, otras veces cada hora, otras veces cada media, otras que son totalmente alternativas, no se sabe muy bien en qué horas emiten. O sea, que tenemos una variedad, pero tremenda dentro de este tipo de emisiones, ¿no? Es un tema bastante inquietante. Y de hecho, Juan Carlos, para que te hagas una idea, cuando decíamos antes de que oficialmente no existen y que si alguien las escucha no es una psicofonía, nadie reconoce, son emisoras fantasmas. Es que no se sabe dónde sí, están. pero hay un día Dime. concreto donde se pueden coger. Sí. Sí, luego os voy a decir una página, porque hay un listado que hay gente radioaficionada a este tema. O sea, que no hay solamente una, hay un montón, por lo visto. No, hay muchas, sí, hay muchas. Luego veréis que hay un listado de frecuencias donde se pueden sintonizar. Hay algunas que ya han dejado de emitirse, ¿vale? Pero hay una web que es bastante interesante, donde se ven las frecuencias, donde se pueden coger, incluso las horas donde se pueden escuchar. Y luego hay otra web, que la que diré luego después, que hay un recopilatorio de 5 CDs, para que os hagáis una idea de casi todas las que ha habido en la historia y de las que hay ahora mismo. O sea hay una web donde dicen las horas, o sea, que emiten durante unas horas y el resto de las horas no emiten, por ejemplo. Exactamente, hay una variedad muy grande, ¿no? Como que si hay alguien que está manipulando esa emisión, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Hay alguien detrás, eso está claro, que determina pues cuándo emitir esos vacíos de tiempo en las que a lo mejor no emiten, ¿no? Porque es lo que digo, hay algunas que emiten cada hora, otras que emiten pues a una vez al día, otra vez que a lo mejor no se oye en esa franja, a lo mejor de manera aleatoria, totalmente. O sea, hay un espectro muy grande. Luego es bastante misterioso el tema y la autoría de las personas que están detrás o de los grupos de personas que estén detrás no se sabe muy bien. De hecho, hay una pregunta muy importante que es ¿para qué? ¿No? Y sobre todo, ¿para quién? ¿No? Porque al final esto es un mensaje, ¿no? de difusión que se mete en las ondas y llegan a cualquier persona, ¿no? Hay que saber quién está emitiendo, que es muy difícil también de triangular el origen. Sí, pero sí. ¿Por qué les llaman emisoras espía? Claro, las llaman emisiones espía por algo que vamos a decir ahora, porque, claro, ¿cuál es el origen de esta radio, ¿no? Estas emisiones de números, como llaman, aunque sean palabras también, ¿cuál es el origen, ¿no? ¿Por qué se le asocia al tema de espía, ¿no? Pues el origen de estas emisiones de radio, de estas de números, hay bastantes, varias, muy variopintas explicaciones, ¿no? De hecho, hay desde narcotráfico, ¿vale? Para que te hagas una idea. Hay
explicaciones más conspiranoicas, podemos decirlo así, como incluso el proyecto HARP, que por esas antenas podrían estar mandando emisiones de radio y demás, que es algo que también hay mucha gente que se va a encontrar. Pero sí que es verdad que luego hay una explicación más mundana, que no por ello menos misteriosa y más inquietante, que es meramente por temas de espionaje. Y eso es una realidad. Quiero decir, el tema pues, de narcotráfico, hay dudas. El tema de que pueda ser más tema conspiranoico, pues antenas de HARP también es un poco más descabellado, pero el que sea tema de espionaje está confirmadísimo en muchísimas de esas emisiones de radio. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que están, perdóname que te interrumpa, de que están utilizando una especie de emisión codificada, por decirlo de alguna manera, o encriptada, que a lo mejor es la palabra que le conviene más, para intentar mandar esa información a determinadas fuentes y recibir a lo mejor una compensación económica, ¿no? Incluso, como tú bien has mencionado, los grandes, no sé cómo se llaman ahora, no me acuerdo el nombre, de todos estos que manejan la droga, entre ellos se pueden comunicar a través de esta emisora, precisamente mandando esos mensajes encriptados porque claro, hoy en día está todo tan sumamente controlado que cómo vas a mandar un WhatsApp, por ejemplo. Exactamente. Es una de las ventajas que tiene. De hecho, según los estudios de este tema, porque hay gente que está muy, muy obsesionada con este tema de estas emisiones, la mayoría de la gente cree, bueno, hay una leyenda pequeña urbana que dice que estas emisiones de radio estaban incluso antes de Marconi. Eso es una cosa que no está confirmada, ¿vale? Porque de hecho puede ser que incluso Marconi puede llegar a haber escuchado emisiones de otras personas que estaban en ese momento también desarrollando métodos alternativos de emisión de radio. Eso no está confirmado, pero lo que sí está confirmado al 100% es que durante la Primera Guerra Mundial, incluso antes de que se desarrollara adecuadamente las transmisiones de larga distancia, ahí ya se empezaron a ser escuchadas, como podríamos decirlo, ¿no? Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial es que fueron usadas prácticamente por todos los contendientes de la batalla y de hecho muy profusamente por la parte rusa, ¿no? Y de hecho es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues en plena Guerra Fría, ¿no? Ahí en esa eclosión, en las emisiones de números, como llamamos de números, pero puede ser de cualquier cosa, alcanzan un momento de esplendor, pero de una manera brutal, ¿no? Y luego es verdad que luego decae un poco entre los 70 y 80, pero es verdad que luego a partir de los años 90 vuelven a resurgir, ¿no? De hecho, como ejemplo así súper básico, en el año 91, en un golpe fallido de la URSS, ahí hubo un tránsito de comunicaciones de radio que eran pues algo asombroso, ¿no? Una comunicación bestial. Y de hecho, fíjate que hay gente tan obsesionada con este tipo de cosas, que si hay algún oyente que se empieza a aficionar a escuchar este tipo de radios, hay alguno que ha llevado al máximo nivel, ¿no? De hecho, hay un comprador que no se sabe quién es, esto lo cuento como medio de anécdota, que compró unas máquinas de emitir, de la Stasi, ¿no? Que era el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana, y eso lo compró en eBay como chatarra, y ahora valen una fortuna, no se sabe quién es el comprador que se ha hecho con ellas, y ahora los coleccionistas, que hay una cantidad, una legión de ellos detrás, son incapaces de conseguir una máquina de estas, y el dinero que puede llegar a costar en el mercado ahora mismo adquirir una es prácticamente, bueno, es una joya, ¿no? El que lo pueda adquirir. Y lo que estábamos hablando antes de por qué llamamos espía, porque es que este sistema de la radio, aunque parezca una tontería, no algo obsoleto, como estamos acostumbrados a todo esto digital, a internet y todos los WhatsApp, lo que contabas ahora, todo vigilado, ¿no? De hecho, es que la propia URSS puso un mecanismo que le llamaba el sistema de la mano muerta, o el perimeter, como lo llamaban ellos, que lo que consiste en tener una salvaguarda, ¿vale? Con una especie de sensores que ellos miraban, analizaban si había ciertos movimientos sísmicos, si había un aumento de la radiación global con unos sensores que tenían. Por si habían tenido un ataque nuclear, poder pulsar un botón rojo para el lanzamiento de su arsenal nuclear simplemente con una onda de radio, con una emisión de radio. O sea, para que vea la gente hasta qué potentes o qué funcionalidad se le estaba sacando a esas emisiones de números, porque posiblemente se podía transcribir mediante una emisión de números en un estado pues ya de infraestructuras caídas por completo por un ataque nuclear, poder reaccionar y poder lanzar de manera automática un arsenal nuclear. Sí, o sea, pero no se ha intentado desencriptar todo esto de alguna manera. Yo me imagino que habrá habido expertos en el tema que habrán intentado descifrar todos estos códigos que estamos hablando. Exactamente. De hecho,
Es que el problema que tiene, bueno, la ventaja que tiene estas emisiones, ¿vale? Que podemos pensar que esto se ha quedado en la Guerra Fría, ¿vale? Que esto se ha acabado y ya no se usa más. Pero no, es que al contrario, es que esto se sigue usando. Y ahora tenemos capacidad pues computacional para intentar descifrar, para intentar hacer un ataque, pues como pasó con la máquina Enigma, ¿no? Pues prácticamente para hacer lo mismo. Pero es que tiene la ventaja de la radio, aparte de que sea algo de difusión, ¿vale? Es que usa un sistema de criptográfico para encriptar las conversaciones, un mensaje que se llama de una clave de único uso, ¿vale? ¿Y qué consiste para que la gente no se entienda así a grosso modo, ¿vale? Es coger un mensaje que vas a emitir, se cifra con una clave de cifrado totalmente aleatoria, con la misma longitud del mensaje que vas a mandar, y eso se emite. Tremenda, en broadcast, ¿no? Tremenda. Sí, exactamente. Eso es. Generalmente los mensajes suelen ser cortos, ¿vale? Porque luego ya os explicaré un poco cómo funciona brevemente, pero encriptas un mensaje con una longitud de una clave totalmente aleatoria con esa longitud. Y el receptor tiene que tener esa misma clave que tienes tú, lo recibe, desencripta esa conversación con una especie de números que luego se transcriben a letras. Esa clave ya no se vuelve a usar jamás en la vida y se acabó. ¿Qué pasa? Que, como te he contado antes, por ejemplo, con la máquina Enigma, bueno, iba una especie de rotores, una especie de, bueno, se podían alternar y eso generaba combinaciones, muchas combinaciones de posibles envíos de mensajes, pero generaba una cierta aleatoriedad. Es decir, podían sacar patrones de los mensajes que se enviaban. Eso junto que a lo mejor había operaciones de los aliados que hacían y cogían libretas donde estaban ciertas claves, pues gracias a ese tipo de cosas y haciendo ataques estadísticos se podían ver patrones y hacer luego reemplazos por caracteres. Pero porque se reusaban claves, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que esto nunca se reusa en la clave. Nunca pueden comparar ese mensaje con otro anterior e intentar sacar un patrón. Es imposible, no hay manera. Es el sistema de encriptado mejor que existe. No hay más. O sea, no hay mejor sistema criptográfico que el de la clave única. De hecho, ahora en muchos bancos que hablan de lo del autenticación de 2 pasos, que te mandan un numerito de una clave para autenticarte y luego desaparece, es un sistema muy parecido. Te genera una clave que solo dura en ese momento. Una vez que ya lo has consumido, esa clave ya no va a existir. Se generará a futuro una aleatoria, pero no vas a poder hacer un ataque criptográfico sobre ese mensaje. Quiero decir que para que veamos que una simple radio, ¿no? Que estamos acostumbrados a que todo es digital, es algo, estamos obsesionados con que todo es súper seguro. Una radio está suministrándote una manera de pasar información a un tercero de una manera totalmente segura. Fíjate, o sea, y una cosa, con tantos años de antigüedad, según te estoy escuchando, parece que está muy por encima de lo que hablamos en su día de la Deep Web. Sí, es que esto al final es irrastreable. O sea, esto no te da. De hecho, para que os hagáis una idea de lo sencillo que es que estas emisiones de radio, ¿no? Como son de onda corta, pues tienen la facilidad, por ser de onda corta, de rebotar mucho en la ionosfera y tienen un alcance muy grande, ¿vale? De hecho, hay radios con 5 vatios que tienen una distancia tremenda. Imaginaros, por ejemplo, lo que puede tener señales de radio que pueda tener, por ejemplo, un país, una potencia, una antena de radio muy potente. Eso puede llegar a miles de kilómetros de distancia, miles, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que un receptor, ese receptor quien sea, o ese grupo de receptores, con un simple lápiz y una clave, puede descifrarlo y puede tener el mensaje en claro de lo que le acaban de mandar. De hecho, mira, os voy a poner un ejemplo súper sencillito para que quede claro un ejemplo conceptual, ¿vale? Vosotros imaginaos un espía británico en el Budapest de 1987, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Y a una hora determinada que él sabe que se va a recibir un mensaje, ¿vale? Pues él sintoniza una radio corta, saca una radio, que era algo tan habitual como llevar un smartphone hoy en día, y lo sintoniza en una frecuencia determinada que él sabe, que es pública, pero que él la sintoniza, y él espera un tono de una musiquita, empieza una melodía, por ejemplo, una muy famosa que es el Lincoln Saipo Archer, que luego lo podemos mandar para que la gente lo vea, y justo después empieza una serie de palabras. Él empieza a anotar, coge su cuadernito con esa clave que tiene para ese día y para ese mensaje descifra, coge ese papel, lo rompe, lo desintegra y tiene el mensaje en claro. Tan sencillo como eso, tiene información en la que ha podido desencriptarla con un lápiz y con un papelito. Entonces, claro, él ha recibido una información y ¿qué ventajas tiene esto al final? Porque
es imposible conocer los receptores y menos imputarles la recepción del mensaje. ¿Quién te dice a ti que tú has recibido ese mensaje? No hay manera de poder decirte, oye, has sido tú, la has recibido. No, esto es un mensaje de broadcasting, de esto de difusión. ¿Y cómo sabes que lo has leído tú o yo o fulanito? Todo el mundo tiene acceso al mensaje. Otra cosa es que sepamos lo que hay dentro, ¿vale? Es como tener algo delante que sepas que es muy bueno, pero no sabes qué hay. Tú lo puedes leer. De hecho, cualquier persona que sintonice estas emisoras sabe que delante suyo está teniendo información muy importante, muy sensible, pero que no sabe lo que es. ¿Vale? O sea, eso es muy, muy inquietante, porque todo el mundo puede tener acceso a ella, pero claro, sin esa clave única, pues no sabe lo que tiene. Y de hecho, lo que suelen hacer los países es que como lo suelen recopilar, los servicios secretos suelen recopilar todas estas emisiones de radio, perdón, y como no la pueden descifrar porque no se puede, lo que hacen es hacer estudios estadísticos y asocian esas emisiones de radio, por ejemplo, con eventos que sucedan en ese momento. ¿Vale? Por ejemplo, ellos pueden, también es muy notorio que, por ejemplo, Corea del Norte, cuando hace lanzamientos de estos balísticos militares, esas demostraciones de músculo militar, hay un momento en el que se produce una emisión muy grande de emisiones de radio, por ejemplo, y se registran. Entonces, de hecho, hay un desfile militar en Corea del Norte que justo cuando empieza el desfile militar, hay una vocecita de una mujer que dice en coreano que empieza el momento de resolver la respuesta del examen y empieza a dar hojas de examen, números, ¿vale? Que concuerda justo cuando empieza el desfile militar. Y todo eso se queda registrado. Y al final lo que sabes es que al final alguien está enviando un mensaje. Y de hecho es muy psicológico esto, Juan Carlos, porque si tú mandas emisiones de radio y las recibes, tú sabes que puede haber alguien en tu país, en tus fronteras, que puede haber agentes infiltrados. Tú ya psicológicamente, a ti ya te siembra la duda. A lo mejor no hay nadie y simplemente es para que a ti te entre la paranoia y gastar esfuerzos, dinero en invertir algo para vigilar a alguien que a lo mejor ni existe. Ya siembras la duda de saber si tienes gente infiltrada, ¿no? Y de hecho, otra de las ventajas que tiene es que no hay operadores de internet, como decías antes, no hay WhatsApp, no hay nadie. No hay GPS, o sea, no hay GSM, no hay GPRS, no hay satélites, no hay nada. Y son ondas que terminan perdiéndose, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, por eso esas emisiones tienen una especie como de lapsos, porque se vuelven a emitir otra vez por si la persona que lo tenía que recibir en ese momento no podía estar presente en ese momento o se ha perdido algún número y lo vuelven a emitir. Pero claro, eso se corta y ya no vuelve a haber más. Y la próxima emisión será totalmente distinta, con un cifrado totalmente distinto. O sea, de hecho ahora mismo. ¿Se sabe, por ejemplo, si es emisión de ida y vuelta? En casos casi siempre son solamente de recepción. Solamente se envían. No hay contestación. Es como contestar. Hay alguien que está escuchando, esperando, y recibe una información y ya la está. No hay como una contestación de vuelta. Sí. Casi todo es para notificar algo. Pero la pregunta es ¿qué estás notificando? Y es que de hecho llevan tantos años, pero no se sabe qué están notificando, ¿no? Y es que claro, es que son tan potentes lo que hablábamos antes, que es que pueden mandarlo a miles de kilómetros y un tío con una radio simple, AM, lo puede descifrar. Sí, que lo puedes mandar a lo mejor, por poner un ejemplo, desde Rusia hasta Estados Unidos. Sí, o de Cuba a Estados Unidos, como ha pasado. Que haya yo por poner la distancia un poquitín más lejana. Sí, de hecho lo hay. Y es que de hecho fíjate... luego, oye, lo he recibido o muy bien todo, lo puedes mandar por WhatsApp porque ya no pasa nada. Claro, y de hecho fíjate que tú imagínate que tú tienes una embajada y tú estás emitiendo de tu embajada, que es soberana, en un país extranjero. Tú puedes poner una radio, puedes enviar lo que te dé la gana. No puedes ir a esa embajada que te dé la radio. ¿Qué está emitiendo? No lo sabes, no tienes por qué hacer absolutamente nada. Lo que esté emitiendo no tienes absolutamente ni idea de lo que es. Te da una cierta impunidad en cierta manera. Tú puedes emitir radio, estás en una zona soberana de una embajada y eres libre de poder emitir en radio. Y eso hay muchas emisiones de radio desde zonas de embajadas. O sea, quiero decir que nos estamos dando cuenta de que esto, al final, la tontería de una radio, para ciertas operaciones, da muchísimo margen. Y de hecho, la gente que los escuche, las emisiones estas que os digo, se van a dar cuenta que las emisiones casi siempre son un estándar. O sea, tienen un formato muy, muy parecido. Tienen un sonidito y una música al principio, ¿vale? Que es como que el tiempo que le da al receptor a sintonizar, ¿vale? Para decir, oye, mira, va a empezar la emisión, prepárate porque va a empezar la emisión de los números. Suelen llevar también después un encabezado con el identificador de quién está emitiendo, que no se sabe evidentemente quién emite, solamente lo sabe el receptor. Y luego hay una especie como de bloques que te van avisando de en cuántos bloques van a ir en los mensajes, porque es verdad que hay como paradas.
Pero claro, que Sí. que estás diciendo que tiene una estructura totalmente Sí. identificable, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es que hay gente tan fanática en esto, porque es que esto es, claro, al final esto es público y cualquier persona puede sintonizar este tipo de emisoras de radio. Entonces es muy goloso el analizarlas, estudiarlas. De hecho, hay gente que es ahí en internet. Yo invito a la gente a que analice este tema porque da para muchísimo. Hay gente que analiza con programas de espectrogramas, cogen incluso las señales y donde usan pues los hercios a modo de tonos y hacen una descomposición para ver los encabezados que os digo, para ver esos patrones que llevan. Y son patrones totalmente premeditados, es un estándar lo que siguen, no es un mensaje totalmente, sí son aleatorios dentro de su clave estadística de cifrado, pero luego tiene una estructura lógica, no es algo de Sky. Es como los patrones de los paquetes de datos que se mandan por internet. Tienen todos, se van cifrados, pero llevan siempre todos una de cabecera, una otra cabecera, un cuerpo, una cola. Me refiero a que está muy bien pensado en cuanto a que se siguen patrones de mensajes, ¿no? Y de hecho, para que la gente también, así lo cuento como anécdota, que en españolas, que no he dicho ninguna, hay en habla hispana hay cubanas, que se la asocian mucho a la Cuba de Castro, había muchas emisiones, pero en español, para los oyentes de aquí de España, se captó un aficionado alemán en el año 85, la única vez que se ha captado una señal de radio. Es una estación con el pleno acento español, nada de cubana ni argentina, sino 100% española, que reproduce una canción de No llores por mi Argentina y luego es curioso porque empieza a decir números, pero cuando os he dicho que todo sigue un patrón que dice números sueltos, ¿no? Como, pues eso, 2, 6, tal. Aquí en España no, aquí en España somos diferentes, ¿no? Y decíamos 26, 749, parecía un bingo, ¿vale? Es muy curioso de escuchar, está en el CD este que os voy a decir, por ahí parece que seguimos otro patrón distinto, ¿no? En vez de decir números sueltos, decíamos números enteros. Es muy gracioso escucharla, porque es totalmente distinta al resto de emisiones, pero es la única vez que se captó y parece ser que desde suelo español no se sabe muy bien de dónde ha salido. Y ya para más o menos cerrando un poco el tema, para que vean que esto no es ciencia ficción y esto no es lo del tema de los espías. Y bueno, no, es que aunque no haya muchas certezas, porque al final esto son todo elucubraciones de dónde pueden ser usadas, para qué y demás. De hecho, esta emisora de música que os he puesto antes en el ejemplo, ¿no? Con el agente este que os he dicho imaginario, de que escuchando una emisora, una música del Lincoln Side Poacher pues esto es verdad. Esa emisora ha estado emitiendo creo que hasta el 2008 y entre esta gente fanática de los radioaficionados han intentado triangular de dónde podía venir, ¿vale? Y han hecho un trabajo bastante ingente y han llegado a rastrearlo a una base, el origen, a una base británica en Chipre, a las islas de Chipre, que curiosamente hay una base británica asociada al MI6, ¿vale? Y de hecho, en el año 98, el Daily Telegraph pues cita una fuente de un Ministerio de Industria inglés que se le preguntó sobre este tipo de emisiones, en concreto de esta, que se le asociaba que era de los espías del MI6, y dijo que reconoció, entre comillas, lo voy a decir tal cual, porque fueron las palabras textuales, dice, son lo que ustedes creen que son. La gente no debía desconcertarse por ellas, porque no son, digamos, para uso público. O sea, quiero decir, ya te está diciendo que esas emisiones son para lo que son misiones para gente espía o para misiones en las que a lo mejor hay que hacer una comunicación a larga distancia en la que se quiere totalmente encubrir un mensaje o mandar ciertas notificaciones o el motivo que sea, pero son reales. O sea, existir existen. Nadie asume la autoría, pero existir existen. Y de hecho, hay un caso muy real, que es también real, que lo puede buscar la gente en internet, que fue también muy notorio, y es que después del 11S hubo una detención de una chica que se llamaba Ana Belén Montes, que trabajaba para el servicio secreto de inteligencia de los Estados Unidos, y una serie de chivatazos que hubo en su departamento, compañeros suyos, entraron en su casa y tenía una emisora de radio que estaba recibiendo información por onda corta del gobierno cubano. Estaba trabajando en contrainteligencia para el gobierno cubano. Lo que pasa es que aquí esta señora cometió un error porque usaba un software, cosa que no debería haber usado, porque todos esos mensajes que le estaban llegando, estaba el software haciendo un borrado lógico, no estaba borrando físicamente los mensajes, claro, error por su parte, tenía claves por ahí dejadas que no había destruido y pudieron recomponer muchos mensajes de lo que había recibido desde Cuba.
pero usaba un aparato de radio en su propia casa para recibir información desde Cuba, para evitar pues esa vigilancia tecnológica habitual, ¿no? que es muy férrea y muy difícil de salvar. Y es que incluso en el 2010 Estados Unidos hizo una redada bastante grande de gente también, de agentes infiltrados que estaban trabajando para la extinta KGB, en la que también usaban estos dispositivos de radio para recibir información del gobierno ruso, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchos ejemplos de casos muy actuales. Esto no es de la Guerra Fría, esto es de ahora. Y de hecho hay una persona que hizo un software libre para gente radioaficionados que son capaces de un TXT de estos que podemos hacer en cualquier ordenador. Como lo consigue emitir en radio, un TXT, y un receptor con ese software lo vuelve a convertir en un TXT. Pues esa persona con el tiempo se dio cuenta que ese software que estaba usando él lo estaba usando el servicio secreto cubano y lo había copiado tal cual. O sea, quiero decir que el gobierno cubano estaba usando programas de onda corta para mandar TXT por radio, por señales de radiofrecuencia. O sea, quiero decir que al final esto es Vox Populi, esto existe. De hecho, un radioaficionado cualquiera... Pero lo que llama mucho... Fíjate que antes te iba a haber comentado lo del radioaficionado, por eso precisamente, ahora si quieres nos lo comenta lo que ibas a decir. Pero a mí me llama mucho la atención que, fíjate, ha pasado más de un siglo desde que se inventó la radio, ¿no? Más o menos. Y que con la tecnología que tenemos hoy en día se siga utilizando el invento aquel para mandar este tipo de mensajes, ¿no? Porque, claro, uno piensa, claro, pero es que este invento del siglo pasado no tiene puerta de atrás, como puede tener la informática, ¿no? Que a través de una puerta de atrás puedes acceder a toda la información que puedes tener dentro de un ordenador. O sea, es mucho más fácil y mucho más sencillo, en teoría, mandarlo con aquello, pero sigue sorprendiendo que con la tecnología actual que tenemos no seamos capaces de mandar esos mensajes encriptados como se mandaban hace 50 años en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, exactamente. Sí que, de hecho, pues, muchas veces pensamos que lo nuestro y todo lo digital, todo lo que está haciendo ahora mismo es irrompible y demás, y nos damos cuenta que con una simple radio, lo que dices tú, que se lleva usando tantísimo tiempo, es tan seguro, nadie la haya podido romper. Y es que al final se nos olvida algo que siempre hemos dicho en tu programa, ¿no? Que al final todo lo digital deja una huella, siempre. Todo lo digital siempre deja una huella, siempre hay un proveedor de servicios, siempre hay un cable, siempre hay alguien que lo pueda pinchar, que lo pueda descifrar. Sin embargo, este tipo de emisiones, que claro, evidentemente no son tan flexibles como una comunicación de ida y vuelta, como me preguntabas antes, ¿no? Que sea, sabes, tú me contestas, yo te respondo, tú me escribes, yo te respondo, que sea una cosa más fluida. Esto es más limitado, pero claro, la flexibilidad que te da para momentos a lo mejor críticos o para hacer ciertas operaciones muy críticas, que a lo mejor solamente es recibir una información, que la persona sea capaz de descifrarla y actuar en consecuencia, como decíamos antes, incluso lanzar armas nucleares. Quiero decir que hasta ese punto de complejidad puede llegar esa recepción de ese mensaje, que sea un mensaje que contenga el lanzamiento de un arma nuclear, con lo que eso conlleva. Entonces, claro, te deja una impunidad y una libertad para que esa persona, que bueno, sí que es verdad que tiene ¿no? También, sí, una frustración, claro, es una frustración enorme. Sí, de hecho, cualquier oyente tuyo que lo esté escuchando y quiera escucharlo, claro, tú imagínate que sabes que tienes algo, es como te ponen un plato muy rico encima de la mesa, pero no te lo puedes comer. Pero sabes que está ahí y está muy rico, pero no te lo puedes comer. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿sabes? Que estás escuchando algo que seguramente sea algo súper importante, pero que no sepas lo que es, y lo tienes tú, o sea, lo estás escuchando, pero ¿qué es? ¿Qué significa? No te estás enterando de nada, ¿no? Esto exactamente. Como si me ponen a mí el chocolate de frente y me ponen un cristal gordo que no puedo. Exactamente, estás chupando el cristal, intentas desgastarlo con la lengua, pero no vas a llegar nunca al chocolate. Es el único vicio que no puedo con él, el chocolate. Antes de que nos olvide ya, porque se nos está yendo el tiempo largo, me parece un tema muy interesante. Vamos a mencionar, porque a mí me interesa mucho esta parte. Yo he sido radioaficionado, no sé si lo sabías, yo ya te digo, en la década de los 90. Ibas a mencionar algo en relación a esto, ¿no? Sí, es que justamente, por ejemplo, tú como radioaficionado, tú puedes emitir en abierto, no hay ningún problema, pero como se te ocurra a ti encriptar algo, está totalmente prohibido y te quita la licencia. O sea, me refiero que para que veáis que esto, dentro de cabe, las personas que están detrás, o los grupos de personas, no son dos radioaficionados que se dedican a enviar señales de radio cifradas. Me refiero que las personas que están detrás y que como igual que tú que eres un aficionado a las emisiones de radio, sabes que tú no vas a poder hacer eso. Primero, porque no tienes equipos tan potentes como para mandar a tantos kilómetros de distancia.
Pero aunque quisieras mandarlo de manera más o menos local, si consiguen ubicarte tu ubicación más o menos por encuadrarte de alguna manera, que lo pueden llegar a hacer, a ti te van a quitar la licencia y no vas a poder emitir. Sin embargo, estas personas que están detrás, por eso la versión más creíble de los que están, cuál es el origen de todo esto, que son potencias militares, no narcotraficantes, porque no tenían tampoco esas tecnologías, porque al final la radio y las antenas, una tontería, aparentemente la gente se puede pensar que es una bobada, pero tener una antena que emita esos miles de kilómetros es una infraestructura muy grande. O sea, de hecho, hay una pequeña anécdota súper rápida que en la zona de reclusión de Chernóbil había unas centrales de radio tan grandes que tenía Rusia para emitir, la Unión Soviética, que es que anulaba ciertas emisiones que estaban en Europa, las pisaba de la potencia que tenía. O sea, para tener ese tipo de radio necesitas tener un presupuesto, una infraestructura muy grande. O sea, yo para lo que quiero decir es que los que están detrás de todo esto, como siempre suelen ser gente con muchos recursos, que no sabremos exactamente nunca. Yo creo que no se sabrá jamás porque estas emisiones, algunas desaparecerán y a lo mejor aparecen otras totalmente nuevas, pero nunca, jamás sabremos qué significaban y habrán circulado por nuestra atmósfera, así dicho, de una manera totalmente impune, sin que nadie sepa lo que le ha pasado por sus narices, ¿no? Y ya para terminar, para que la gente, se me va a olvidar dar el nombre, es la página, se llama, bueno, pueden buscar en Google, ¿vale? Que se llama Connect Project. Lo pueden buscar ahí, que pongan Connect Project emisión de números, por ejemplo, radio de números, y les va a salir una web, y si no está la web activa ahora mismo, que no me acuerdo si está disponible. De todas las maneras, si quieres, sí. luego ponemos, al final del programa, luego ponemos un enlace. Vale, perfecto. ¿Vale? Te puedo pasar un enlace para que la gente pueda verlos, porque hay bastantes páginas. Por ejemplo, hay una que se llama Enigma 2000, que tiene una página que recopila todo eso que os digo de emisiones de radio, frecuencias donde se pueden ver. Hay un montón, es una comunidad muy grande y ahí la gente que está aficionada a este tema y tenga radios puede sintonizarlo y echarle. Yo que lo escuche de noche, porque la verdad que aunque parezca una bobada, son emisiones que te ponen los pelos de punta, ¿eh? De hecho, a los que les guste la serie de Fringe, hay un episodio que justo habla de este tipo de emisiones de números. Muy buena la serie esa que has mencionado. Hace muchos años que la vi. Yo me quedaría de todo lo que has hablado con una parte muy importante que nos hacen vivir muchas veces en nuestra vida, que es aquella parte de que te hacen temer a un miedo que no ves y te puedes estar defendiendo contra un miedo que no ves, ¿no? Que es lo que te has mencionado, ¿no? Esa parte me parece muy importante porque es guerra psicológica, exactamente. Y te pueden hacer cosas que realmente no tienes que hacer simplemente porque tienes inoculado en tu cabeza ese miedo que ellos te han metido y han conseguido hacerlo, que es importantísimo. No sé, ¿algo más que añadir, Dani? Bueno, has dicho lo de las páginas ya, no obstante, las vamos a poner en la descripción del programa cuando terminemos, para que la gente que nos haya escuchado y quiera visitar esas páginas, pues ahí dejamos los enlaces y ya está. ¿Algo más que añadir, Dani? Nada, solamente pues eso, apreciar que todo lo nuevo y lo último que sacamos no es la panacea y que la historia nuestra de la tecnología sigue ocultando muchas cosas y cosas muy bonitas también. Un fuerte abrazo, Dani. Un abrazo. Mundo